Déjeme ver un momentito que estoy tratando de bajar aquí el asunto. Eh, Bendiciones a todos en esta maravillosa noche. Eh, Estoy muy agradecido con el Señor, con sus pastores, por darnos la oportunidad de compartir esta enseñanza que comenzamos hoy. Es hermenéutica. Eh, Esta va a tomar varias, varias horas de clase. Va a tomar esto que vamos a enseñar de hermenéutica. Entonces, es muy importante. Cuando yo aprendí esto, cambió muchas cosas en mi ministerio, en mi manera de ver la Biblia, en la manera de predicar. Trae mucha transformación, mucho cambio. Es una herramienta maravillosa para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Eh, por ejemplo, vemos como muchas organizaciones, denominaciones, ministros, diferentes iglesias, cómo se usa la misma Biblia, pero como que pareciera que tenemos libro diferente. Y eso es porque hay una mala interpretación bíblica. En la historia de la humanidad se ha usado la Biblia para hacer cosas terribles, como por ejemplo un soldado en el nombre de Cristo asesinó un niño musulmán y para justificarse usó el texto de Salmo 137:9. ¿Podemos verlo ahí? Salmo 137:9. Dichoso. eh, ¿Está ahí en el siguiente? Ajá, el siguiente. Ahí está. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Entonces ese hombre usó ese verso para justificar el asesinato de un niño. En América y en Sudáfrica los europeos se apoderaron de la tierra de los nativos. Para justificar este robo citaron la orden de Dios a Josué de matar a los cananeos y apoderarse de sus tierras. Los alemanes, para matar a los judíos, usaron Mateo 27:25. Dice la palabra de Dios: y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, usted puede usar la Biblia para que diga lo que usted quiere decir. Cuando yo aprendí esto, cambió mucho la manera de predicar, porque nosotros podemos idearnos un tema, pensar en lo que quiero predicar y después buscar versos ahí en la Biblia que apoyen lo que yo estoy diciendo. Pero es peligroso esto, porque la Biblia no fue escrita así como la tenemos ahora en capítulos y en versículos. Era todo, la carta iba completa y entonces los versos y los capítulos son una ayuda para el estudio, para memorizarla, etcétera, etcétera. Pero tomar un verso así cualquiera y sacarlo del contexto del libro, usted puede decir cualquier cosa. Entonces, cuando aprendí esto, ya antes de decir algo en la iglesia, pues ya tengo que leer un poco más, ir al contexto bíblico, a ver, porque hay versos. Este domingo precisamente había un verso que me caía súper bien para lo que yo estaba predicando, pero si lo usaba, sabía yo que no era de acuerdo al contexto bíblico. O sea, era bueno. Lo que yo estaba diciendo era bueno, la enseñanza era buena, pero ese verso, Dios no dijo eso.
Entonces, es ahí donde esta clase, por eso es un reto para todos nosotros aprenderlo. Usted le va a ayudar mucho, pero recuerde esto. Y me pongo yo de primero. Yo como pastor cometo errores. Uno comete errores al predicar. Y a lo mejor usted me va a escuchar a mí, me va a escuchar un error. Posiblemente su pastor y posible en muchos lugares, porque no es fácil dedicar y dar la palabra exacta como Dios la ha diseñado, la ha dicho. Pero nosotros, aunque no sea fácil, tenemos que esforzarnos a trazar bien la palabra. Era lo que Pablo le dijo a Timoteo, que trazara bien la palabra de Dios. Entonces, es una necesidad de estudiar la palabra de Dios. La palabra griega hermeneu, que significa interpretar, traducir o explicar. La palabra griega hermeneu está relacionada con Hermes. En la antigüedad los griegos pensaban que Hermes era un mensajero de sus dioses. Su trabajo era entregar e interpretar el mensaje divino. De ahí viene esta clase o este nombre, hermenéutica. Entonces, es el estudio de los principios de la interpretación bíblica. Esto es lo que vamos a ver en estas clases. Por favor, pastor, la siguiente imagen. Perfecto. Ahí nos habla de la hermenéutica. El libro de la Biblia tiene poesía. La poesía, estuvimos en las clases anteriores hablando de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Job. Son libros poéticos. Y recordarle que la función de estos libros poéticos es que los judíos lo iban cantando, y eso es una manera maravillosa de aprender. Por eso se sabían mucho estos libros de memoria, porque lo cantaban desde niños, les enseñaban y cantaban salmos, cantaban proverbios, etcétera, etcétera. Pero hay que ver cómo se interpretan los libros de poesía, los de profecía, las parábolas. Esto es maravilloso. No tenemos el tiempo de interpretar una por una de las parábolas, pero vamos a hacer comparaciones, porque usted va a ver, le recomiendo en las próximas clases, si usted puede traer una Biblia de estudio, porque vamos a mirar, recuerde que las Biblias de estudio tienen una interpretación abajo. O sea, hay ciertas personas, estudiosos de la Biblia, que le dan una interpretación a lo que dice la Biblia. Pero eso no es en la Biblia. Esa es la interpretación que alguien le dio. Y vamos a tener diferentes Biblias y vamos a encontrar que unos interpretan una cosa y otros interpretan otra del mismo texto. Eso nos da a entender que tampoco el guiarse por lo que dijo un estudioso nos va a garantizar que es lo correcto. Entonces, por eso hay unos principios de hermenéutica y de interpretación bíblica que son los que nosotros tenemos que tomar para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Están las epístolas, los proverbios, las historias y lo apocalíptico. 4 razones para estudiar la hermenéutica. Uno dice que podemos comer cerdo. Otros dicen que no podemos. Entonces, parte de la interpretación bíblica es entender, porque la Biblia, recuerde, fue escrita para Israel, para la iglesia y para los gentiles. Entonces, hay cosas que nos aplican a la iglesia, hay cosas que no nos aplican, y todo eso tenemos que verlo por qué y cómo va cada cosa. Por eso hay gente todavía en la iglesia cristiana que está queriendo guardar el sábado y cumplir con las leyes. Y es porque ha habido una mala interpretación bíblica. Todo eso vamos a ver en esta clase. Unos dicen que debemos adorar los domingos, otros dicen que debemos adorar el sábado, unos dicen que debemos llamar a los ancianos para orar cuando estamos enfermos, otros dicen que nunca debemos admitir que estamos enfermos. Unos dicen
que los creyentes deben hablar en lenguas hoy. Otros dicen que las lenguas cesaron cuando se terminó de escribir la Biblia. Unos dicen que Jesús es divino, otros dicen que Jesús es solo un hombre. Unos dicen que María nunca pecó, otros dicen que todos pecamos. Entonces, estas son algunas de las incongruencias que tenemos en la iglesia de Jesucristo, o yo no sé ni cómo decirle, pero son tantas grupos salidos y usando la misma Biblia, pero que tenemos totalmente contrarios. Entonces aquí viene la pregunta: ¿será que la Biblia está equivocada? Claro que no, es mal interpretada, pero no equivocada. Otra cosa que es muy interesante que vamos a ver de esta clase de interpretación bíblica es que recuerde que la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir, es exacta, no tiene errores. Pero, aquí viene un pero el que interpretó no fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces en la traducción, el que tradujo no fue inspirado por el Espíritu Santo. Y el idioma se hace un poco difícil. Es uno de los instrumentos que tenemos que usar muchas veces para la interpretación bíblica. El domingo en mi prédica, prácticamente el corazón de la prédica era un verso bíblico. Porque yendo al original, una palabra cambia todo el sentido. Entonces, por supuesto, la Biblia hicieron lo mejor para traducírnosla. Ahora no tenga miedo de leerla. No, hay que leerla como la tenemos en español, y los que la leen en inglés, amén. Pero recordando siempre que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en arameo, el Nuevo Testamento en griego, y por el problema lingüístico, hay algunas palabras que al traducir colocaron lo que mejor les parecía, pero cuando vamos al original encontramos que una palabra cambia mucho el sentido. Eso lo vamos a ir viendo en esta clase. Este día es como una introducción. La hermenéutica enseña las habilidades para contestar las preguntas difíciles sobre la Biblia. Felipe preguntó al etíope: ¿entiendes lo que lees? Él contestó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Por eso le digo que esta es una herramienta maravillosa para que todos nosotros podamos leer la Biblia, entenderla, estudiarla. Por supuesto, todo esto se lo digo como maestro del instituto y ahora enseñando aquí. Esta es una herramienta que, aunque usted aprenda y se desarrolle, nunca vaya a ir en contra de su liderazgo, de su pastor. Hay gente que yo en estos años de enseñanza me doy cuenta, yo preparando personas, que digo: Dios mío, este hombre o esta mujer cuando va a su iglesia, en vez de ser una ayuda, es una piedra en el zapato. Todo lo que está aprendiendo no va a ser para edificar. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que todo lo que aprendemos es para edificación. En mi iglesia, ya esta hermana no está, pero me inspiraba a mí a predicar. Porque ella se sentaba y yo veía que su Biblia era como un ventilador. Ella me seguía todas las predicas y anotaba todo. Y eso me daba a mí un entusiasmo. Ella era la que me animaba a mí a predicar. Pero cuando ella se fue de la iglesia, o antesitos de irse de la iglesia, me di cuenta que ella realmente estaba buscando a ver en qué yo me equivocaba. Sin embargo, ella me inspiraba. Dios hizo eso porque ella estaba buscándome un error que creo que no encontró, pero me inspiraba a mí porque yo pensaba que estaba atenta a lo que yo predicaba, pero ella lo que estaba era buscándome los errores. Entonces, por eso le digo, esto que estamos aprendiendo no es para que usted se vuelva una persona crítica.
a todo el que está aquí, a todo el que predique, a todo el que enseñe. Usted tiene que tener humildad y mansedumbre. Hay cosas que yo he aprendido que veo que otro ministro, tal vez ninguno. Yo no tengo toda la verdad. Dios nunca le va a dar toda la revelación y el conocimiento a uno. Entonces, eso es primero. De manera que si yo no lo sé todo, cuando alguien dice algo que yo creo que está incorrecto, yo tengo que ser respetuoso. Además, tenemos que comprender que una cosa es una persona que comete un error y otra cosa es una persona cuando ya tiene un mensaje que ya es tergiversado a propósito, diabólico, que viene a engañar la iglesia. Esas son dos cosas diferentes. Tenía que decir esto porque es muy importante que si usted mantiene la humildad en su corazón, Dios le da más. Y se lo digo, recuerde esto, todos nosotros vamos a hacer, creo que se lo mencioné una vez aquí, todos nosotros vamos a promoción. Todos, unos para arriba y otros para abajo. El que se humilla, ¿para dónde es promocionado? Para arriba. Y el que se exalta, ¿para dónde se promociona? Para abajo. O sea que aquí todos los que estamos en este cuarto vamos para promoción, pero depende de nosotros. Cuando yo estudié 3 años un poco de teología, se me subió eso a la cabeza. Y yo me sentía que sabía más que todo el mundo, que era un teólogo ya. Y vino la promoción. ¿Para dónde? Para abajo. Por poco hasta me divorcio. Cuando me vi en semejante crisis, ahí tuve que reaccionar. Y hoy, eso fue hace unos cuantos años atrás. Pero mire, después de eso he aprendido muchísimo y yo me siento que no sé nada. Entonces, usted tiene que, no espere a que le venga la disciplina de Dios o la situación adversa para mantener la humildad y la sencillez, no importa qué aprenda, no importa lo que encuentre y cómo se desarrolle. Amén. La hermenéutica nos enseña a afirmarnos en la palabra de Dios, no a tropezar en ella. Dices algo y alguien lo malinterpretó, se lo dijo a otro y ahora el resultado es que se dice algo de ti que nunca dijiste. Eso puede ser, eso me ha pasado también. Uno dice una cosa, la gente entiende otra y hay una mala entendimiento de lo que se dijo. Mire, eso pasa, yo no sé si aquí, pero en mi iglesia pasa con los anuncios. Yo no sé la gente qué pasa, pero los anuncios nunca como que los entienden bien. Después me dicen que no dije, que eso no se dijo, que eso no se sabía. Pero bueno, eso es allá. Muchas personas son sinceras en el púlpito, pero están predicando la mentira por su mala interpretación. Escuchen esto, o porque escucharon de alguien. Muchas veces repetimos lo que escuchamos sin ir a la palabra de Dios a ver. Y yo le digo con todo respeto que usted, de todo lo que yo predico aquí y enseño aquí, usted debe escudriñar la palabra. Usted no puede decir amén a todo lo que cualquiera dice. Usted tiene que aprender eso. Por eso esta herramienta es maravillosa para todos, porque nos da esa capacidad de comprender y de discernir las escrituras de una manera correcta. Yo he estado en iglesias que han 2.500 personas y el predicador dice que no hay rapto. Pero eso no es sorprendente. Lo sorprendente es ver a las 2.500 personas aplaudiendo y diciendo amén. Yo he estado ahí, he visto cosas como esas. Entonces, la iglesia muchas veces le dice amén a todo lo que oye. Usted tiene que tener cuidado. Es el reto de nosotros como pastores enseñar bien a la iglesia. Porque yo no le puedo decir a los de la gente de mi iglesia, no vean el internet, no escuchen a nadie más, no vayan a ningún otro lado, porque me va a dar un ataque cardíaco controlándolos a todos. Pero lo que sí debemos hacer, y es lo que está haciendo su pastor, es enseñándoles bien la palabra de Dios para que cuando usted escuche algo que no es, usted diga, eso está raro. Y eso es importante. Yo no soy músico,
Pero ¿hay algún músico aquí? A ver, levante la mano. Allá está. Cuando aquí, mire, como yo no soy músico, se arma una orquesta, tocan desafinado y yo me gozo, grito, salto y me alegro con la canción. Él dice, uy, se desentonaron aquí, se desentonaron allá. Encuentra todos los desentones. ¿Por qué? Tiene oído y es músico. Entonces, con la palabra de Dios nosotros debemos de tener ese oído. De que cuando hay un desentón, oiga, voy a indagar a ver qué dice la Biblia. Y usted tiene su pastor. Eso es muy importante. Cuando usted tenga una confusión, no vaya donde el hermano Roberto, el hermano Juan, el hermano Andrés. Se confunden todos. Vaya donde su pastor. Pastor, mire, escuché esto, ¿usted qué opina? Su pastor, si no sabe, va a buscar, pero él le va a sacar del hoyo y seguro que sabe también. Pero le va a ayudar. La mejor persona que lo va a corregir y le va a enseñar y lo va a guiar es su pastor. Entonces, pregúntele a él. Yo sé que yo estoy aquí hablando por él, pero yo estoy seguro que a él no le va a molestar que le pregunte, pastor. Amén. Satanás usó textos bíblicos sacados de su contexto para tentar a Jesús. O sea que usted sí puede torcer la Biblia para que diga unas cosas que no son. Jesús usó la palabra correctamente para responder a Satanás. O sea que se puede usar la Biblia tergiversadamente. Primera de Timoteo 4:1. Ahí estamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es una advertencia. Y esa advertencia, ¿de qué se trata? Usando la Biblia. Hay muchos grupos, como los mormones tienen su diferente libro, el libro morón. Pero ellos llegan a tu puerta con la Biblia en la mano. Usan la Biblia para que las personas abran la puerta como si ellos usaran la Biblia como libro principal, pero después te sacan el otro libro. Entonces, la Biblia mucha gente la usa. Los brujos a veces la tienen en sus consultorios, abierta también. Entonces, tenemos que tener cuidado. Segunda de Pedro 2:1-2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Otra advertencia. Se va dando cuenta por qué es importante conocer la palabra de Dios, entenderla, leerla y discernirla y estar preparado, porque ahí hay otra advertencia para este tiempo. Segunda de Pedro 3:16. En casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Estoy hablando de cómo se puede usar la palabra de Dios para torcer el mensaje de Dios. Ahora ya, no sé si ha escuchado, pero ya hay personas que dicen que son patriarcas. Y entonces ya estos patriarcas supuestamente, bueno, como en la Biblia está Abraham y Jacob, Isaac, entonces ahora ellos se autodenominan patriarcas, entonces pueden tener varias esposas. Por eso es que le digo que usted puede usar la Biblia de tantas maneras, y si las personas no leen, no se preparan, no estudian, no disciernen, le van a decir, amén, allá está el patriarca. La hermenéutica
segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el reto de nosotros, usar bien la palabra de verdad. Amén. La hermenéutica nos enseña a atravesar la brecha entre los tiempos bíblicos y nuestra época. Por favor, la imagen que sigue, ahí está. Déjame ver si me puedo parar por acá. El mensaje escrito en el original, que no es el español, quisiéramos, pero es en hebreo, arameo o griego. El tiempo, ¿cuánto hace que se escribió? Mire, yo recuerdo aún, mi abuela murió a los 108 años. Y cuando yo estaba muchacho, ella usaba algunas palabras que yo estoy seguro que si las menciono aquí usted no sabe ni qué dije. Porque lo que ella aprendió, la manera como se hablaba en el mismo idioma, eso va evolucionando. Entonces lo mismo, imagínense, han pasado del Antiguo Testamento acá, imagínense, más de 3,000, 4,000 años, es mucho. Entonces, la cultura, eso es otra cosa. Tal vez más adelante vamos, aquí seguro el pastor, entre nosotros vamos a enseñar esto de los usos y costumbres judías. Cómo eso también es muy importante para interpretar correctamente la Biblia. Entender cómo ellos vivían, cuáles eran sus costumbres. Eso es una ayuda muy importante para entender lo que el autor quiso decir en aquel momento. El idioma, ya lo hablamos, la historia que estaba aconteciendo en el momento que se escribió el pasaje y aún lo geográfico. Y todo eso es un puente hasta el día de hoy, y nosotros lo que hacemos con la hermenéutica es tratar de atravesar todo ese puente. Para que mientras mejor entendamos lo que Dios quiso decir a través de ese escritor, yo tengo que, miren la tarea, entender por qué se escribió eso, a quién se le escribió eso, qué estaba pasando en ese momento, y después de que tengo todo eso armado, ahora cómo yo lo aplico correctamente a mi tiempo sin torcer ni dañar la escritura. Eso es lo que es la hermenéutica. Ahora, de pronto usted dice, ay, esto está muy complicado para mí. Esto es muy difícil. Esto es una clase muy avanzada para mí. A lo mejor alguno de ustedes puede ser que esté pensando eso. Quiero decirle que no, vamos a ir paso a paso, y si tiene que preguntar, levánteme la mano, pregunta. La idea es aprender. No se sienta que ya no puede, que la edad que tengo, que yo ya no me memorizo. No, eso es mentira. Yo he tenido estudiantes en el instituto, 2 estudiantes en el instituto, que su rendimiento no era muy excelente, era bueno, pero no era excelente. Pero yo sí veía mucho interés en ellos. Cuando se graduaron del 4º año, fue que yo me di cuenta qué era lo que pasaba. Que ellos eran de Guatemala y que realmente ni sabían leer español, y prácticamente aprendieron a leer español y a hablar prácticamente el español ahí en el instituto. Y se graduaron. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que es desear, querer aprender lo que usted necesita. No se ponga que la edad, que la mente, que esto, que no voy a poder. No sé, usted mismo se está poniendo unas cosas, unos límites. Rompa esas barreras. El Señor te quiere ayudar y aprender. Mientras usted se mantenga aprendiendo, eso le va a rejuvenecer, le va a fortalecer, le va a dar más vida. De manera que ahí, para todo aquel que diga que no puede, porque van a haber tareitas aquí también, y si podemos exámenes, para que el examen es bueno, porque te evalúa. La Biblia dice que Dios nos evalúa, nos examina.
Entonces, eso nos muestra que hemos aprendido. No se asuste, por favor. Ya algunos me están mirando como extraterrestre. Hechos, aquí voy a darle un ejemplo rapidito de un pasaje. Hechos 1:8. Lo que queremos, el objetivo principal de esta clase es que usted logre hacer una exégesis de un texto. ¿Qué es la exégesis de un texto? Es cuando usted lee un verso bíblico. La próxima semana yo le voy a dar este papel para que usted vaya practicando en su casa. ¿Quién escribió ese verso? ¿A quién se le dirigió ese pasaje? ¿Qué estaba pasando en lo histórico, en lo cultural, en lo político, en lo religioso en ese momento? Si ahora hay muchas herramientas, ir a las palabras originales del texto, usted solamente, normalmente no tiene que buscar todo, sino las palabras, los verbos, las palabras que tienen acción, son las que más tenemos que investigar en el original. Y es fácil porque ahí sirve Google, usted pone poder en griego y ahí inmediatamente le sale el significado en el griego, cómo es poder. No necesita invertir, no necesita tantas cosas, o sea que se puede. Los pasajes paralelos. ¿Qué es un pasaje paralelo? Usted va a encontrar que cuando a las Biblias de estudio usted lee un verso y al ladito tiene unos otros versos de otros, puede ser del mismo libro o de otro lugar de la Biblia, que van a hablar lo mismo que ese verso. Esos son pasajes paralelos. También puede usar diferentes versiones bíblicas, eso puede ayudar, pero vamos a hablar también acerca de una versión bíblica en especial. Esa tal vez la próxima semana el próximo mes tocaremos eso. Para interpretar la Biblia, aquí viene otro punto importante. Nosotros cuando leemos la Biblia, normalmente decimos, no, esto ya yo me lo sé. Esto ya yo me lo sé, ya yo me lo sé, esto ya yo me lo sé. Cuando usted va a interpretar la Biblia, usted tiene que eliminar todo prejuicio. O sea, no partir de que ya se lo sabe, sino partir de cero. Porque usted ahora quiere asegurarse de saber qué es exactamente lo que la Biblia quiso decir, Dios quiso decir. Luego viene la interpretación y luego aplicación a su vida actual. Hechos 1:8, vamos a analizar por ejemplo este verso. Cuando usted analiza un verso, usted debe leer lo que está escrito antes y después para entenderlo. Usted se dará cuenta que los discípulos le estaban preguntando a Jesús que cuándo serán las señales de su venida. Y Jesús les respondió con esto. En otras palabras, la respuesta de Jesús: no estén preocupados por cuándo voy a venir. Eso no es lo importante es que van a recibir poder. Entonces, esa palabra poder, usted la puede buscar en el griego. No la busqué yo, pero aquí no la tengo, pero creo, no sé si es dunamis, es que hay varias palabras de poder. Dinamita. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hace un tiempito atrás yo analicé este verso completo y encontré una palabra en el original totalmente diferente, que le cambia todo el sentido a este verso tan usado, tan predicado. ¿Cuántos quieren recibir el poder? Nadie quiere aquí. Ya les da miedo recibir el poder. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo venga sobre usted? Amén. Pero ahí hay un problema con una palabra. Y la palabra es testigo. Dice, le voy a leer lo que dice el original. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, no es testigo,
Me seréis mártir. De mártir a testigo hay mucha diferencia. Porque el testigo es el que ve que las cosas pasan. El mártir es el que le pasan. Entonces, claro, es más bonito decir me seréis testigo. Cuando usted dice seréis mártir, ya la gente dice no, pero el poder que le venga al pastor. Yo tengo familia, tengo hijos. Entonces eso de mártir a mí no me acomoda. Entonces, pero ¿por qué sí acomoda? Porque eso se cumplió literalmente con los discípulos. Solo uno no murió como mártir, todos murieron como mártir. Ahora, para nosotros, ¿cómo aplicar eso? No que algunas personas están dando su vida por el evangelio, pero ¿qué significa mártir? Uno que está dispuesto a morir a sus deseos, a morir a sus planes, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en su vida. Eso es muy diferente a ser testigo. Si se da cuenta cómo una palabra trae una iluminación total del texto bíblico. Entonces, vuelvo y le digo, el que tradujo al español hizo lo mejor, pero el traductor no estaba inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, seguro cuando empezó a traducir, es mejor, se ve más bonito testigo que mártir. Pero cuando usted va al original, usted encuentra mártir. Una persona que está dispuesta a morir. Una de las señales de que el Espíritu Santo está en nosotros es que estamos dispuestos a vivir para Él. Mire, hay muchos errores en nosotros en las iglesias porque pensamos que el Espíritu Santo es una emoción. O sea, y no me malinterprete porque yo creo en hablar en lenguas, en reírme, en caerme, en que se me paren los pelos y todo eso. Eso no es nada malo, no es pecado y creo que Dios lo hace. Pero cuando usted deja de sentir eso y dice, ay, el pastor se le fue la unción, ya no se predica como antes, porque yo ya no siento que los pelos se me paran, porque yo ya no me caigo como me caía antes. Quiero decirle algo. Usted está tan lleno que no le van a dar más. La mayoría de la gente está llena porque no está haciendo la predicación, no está llevando la palabra. Es como que usted tiene un carro y le echa gasolina y lo lleva a la gasolinera y le dice al hombre, échele gasolina, llénelo. Cuando él le va a poner, eso está lleno. Dice, Señor, su carro está full, ahí no le entra nada. Entonces, la gente viene a la iglesia a llenarse más. ¿Para qué? Dice, ¿qué dijo Jesús? Que la unción del Espíritu Santo vino sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos. Entonces, para eso es la unción. Si usted no hace eso, el Espíritu Santo dice, ¿para qué lo toco si está full? Está full, llenito. Mire, está el tanque lleno. Usted tiene que dar. Si usted da lo que recibe, entonces el Espíritu Santo vuelve y le da, vuelve y le da, vuelve y te llena. Hay mucha gente llena en la iglesia, full. Y entonces dice, no siento. Son detalles que tenemos que entender y comprender. Usted quiere recibir más de Dios, de lo que le dan. Tiene que dar. Por eso yo estoy aquí, porque yo sé que si yo doy, Dios me da más. El día que yo diga, ya no doy, el Señor dice, ya no hay que invertir aquí. ¿Quieres que Dios te dé más unción, más poder, más preparación, más entendimiento? Tienes que dar. Ay, pero es que, ¿a dónde? Bueno, como hacía la iglesia,
al principio, al vecino, al amigo, a todo el que se le apareciera por el lugar. Usted va a sentir ahí la unción y la presencia de Dios, el poder de Dios que se sale de su vida cuando comience a cumplir con la comisión que tenemos de predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Todavía puedo adelantar unos 10 minuticos más. La lección 2. Calificaciones del intérprete de la Biblia. Definición de inspiración. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, toda la escritura, toda, es inspirada. No hay duda de eso. Toda la escritura es inspirada por Dios. Un intérprete calificado debe aceptar la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Una persona que no cree que la palabra es inspirada por Dios, que toda es inspirada, ya hay un problema para que esa persona interprete correctamente la Biblia. Porque si no cree que es la palabra de Dios y que fue inspirada, ¿cómo la va a interpretar correctamente? Ahora, verbal. ¿Qué significa esto de verbal? Significa, Dios mismo estaba inspirando al escritor. O sea que las personas que escribieron eran los secretarios. Dios estaba dictando la palabra y ellos escribieron. Fueron usados para escribir las escrituras. Plenaria, lleno completo, toda la Biblia, no solo algunos pasajes y otros no, porque eso es lo que algunos dicen, no, esto sí es inspirado, esto no, eso es mentira, todo es inspirado, toda la Biblia. La revelación, el contraste, la Biblia claramente revela a Dios, su persona, carácter y voluntad. Obras, mandamientos y decretos a través de las escrituras. Dios nos da la revelación de sí mismo y nos enseña cómo relacionarnos con Él. Esa es la función de la palabra de Dios. Enseñarnos cómo es Él y cómo nosotros nos debemos relacionar con Él. Hay gente que dice, no, es que yo creo a Dios a mi manera. Ese es su Dios, un Dios creado por usted mismo, porque si usted cree en un Dios a la manera suya, usted es el Dios, usted mismo está creando su Dios. Nosotros no podemos adorar a un Dios a nuestra manera. Si Él es Dios, yo tengo que adorarlo a la manera de Él, a la forma de Él. Entonces, porque Él es el Dios y yo soy, Él es mi Señor, entonces, ¿a cuál manera es? A la de Él. Pero mucha gente dice, no, yo creo a Dios a mi manera. Eso es totalmente incorrecto. Infalible, no falla, no se equivoca, no nos engaña, no puede desviarnos o defraudarnos en cuanto a lo doctrinal y moral. Pero recuerde algo, entonces, ¿por qué hay tanta división y confusión? Mala interpretación bíblica, eso sí hay. Inerrante, esto también es interesante. En cuanto a lo histórico y lo científico, ¿sabía usted que la Biblia es uno de los libros de ciencia más exacto? Ahí hay cosas escritas, científicas, que los científicos las descubrieron después que se escribieron. La ciencia y la Biblia han chocado porque la ciencia estaba atrasada. Cuando la ciencia, a medida que ha ido adelantando, se ha ido acercando cada vez más a la palabra de Dios. Años atrás, mucho tiempo atrás, los científicos se divorciaban de la fe y decían, eso de la fe no es correcto. O somos ciencia o creemos. Entonces eliminaban la fe para irse a la ciencia. Hoy no.
hay muchos científicos que tal vez no creen algunos creen en Jesús, pero otros ya creen, dice, tiene que haber un Dios, algo que ha creado todo esto, porque la misma ciencia, a medida que adelanta, los lleva al Creador. Entonces, esto es muy importante. Es inerrante, eso también lo vamos a ver más adelante, cómo la Biblia, usted puede predicarle a un científico con la Biblia. Porque la Biblia tiene una cantidad de ciencia impresionante antes de que los científicos la encontraran. La Biblia dice que la tierra era redonda cuando todos pensaban que era plana. Eso es ciencia. Las constelaciones, Job no tenía para ver las constelaciones, pero ya estaban escritas en Job, están escritas las constelaciones. Dice autoritativa. Es la autoridad más alta en asuntos religiosos. Por eso cuando una organización, sea cual sea, la autoridad cae sobre una persona, hay un problema. La autoridad debe caer siempre sobre la palabra de Dios. Debe haber organización, sí, pero al final la Biblia es nuestra autoridad principal. Amén. Discernir entre los registros inspirados y las palabras no inspiradas de la gente. Todo es inspirado por Dios. Todo es un registro verdadero, pero no todo lo que aconteció es la palabra de Dios para mí. Es ahí donde viene esto. Esto es muy importante. Ahí, como ya casi voy terminando, seguro ahí vamos a completar el próximo mes. Pero voy a tratar en estos 5 minutos que me quedan explicarle esto. Aunque toda la Biblia es inspirada por Dios y es verdad, no todo es la verdad de Dios para mí. ¿Por qué? Mire, hay gente que hace bibliomancia. ¿Usted sabe lo que es eso? Donde me caiga el dedo, eso es para mí. Entonces cogen así con el dedito la cita que me caiga. Entonces de pronto le salió, Judas fue y se ahorcó. Y dice, ay no, ahí hubo un error. Ahí hubo un error. Entonces voltea la página y dice, aquí me va a salir la verdad. Haz tú lo mismo. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto, imagínate. Entonces, por eso es que esa manera por eso es verdad que Judas se ahorcó, pero no es la verdad de Dios que yo me ahorque. Es verdad, en la Biblia habló Satanás, hablaron los demonios. Eso es verdad, pero no es la verdad de Dios para mi vida. Personas se quitaron la vida. Personas cometieron pecado. Personas adulteraron. Eso es verdad, pero no es la verdad de Dios para mí. Entonces yo tengo que aprender a diferenciar qué es la verdad de Dios para mí. Es el registro verdadero de todo lo que aconteció. No es nada falso, pero no todo es la verdad de Dios para mí. ¿Comprende esto? Amén. Perfecto, pastora. Pero hay que discernir eso porque algunos quieren usar la Biblia de una manera que la tergiversan y no están usando como ustedes. Es. Claro. Sí. Entonces, por eso le digo que por eso podemos usar la palabra de Dios. Debemos de usarla, trazarla correctamente para edificación, para consolación, para exhortación. Pero recuerde, yo también la puedo usar para hacer sinvergüenzadas, para hacer lo que a mí me conviene. Bueno, de hecho, yo recuerdo que cuando yo recién me convertí, yo leía y yo decía, esto no es para mí. Lo que a mí no me gustaba, yo decía que eso no. Y todo lo que eran promesas y cosas buenas, eso es de Dios, eso es para mí. Pero aquello que me ponía límites, yo decía que eso no era para este tiempo. Entonces, así no podemos leer la palabra de Dios. Tenemos que aprender, mejorar
Y cuando Dios te habla es maravilloso porque te trae iluminación, entendimiento, tu vida cambia y se transforma. Eso es lo que, recuerde, la palabra es inspirada por Dios. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces nuestros púlpitos deben de estar llenos de la palabra de Dios para que den vida a la iglesia, a las personas que nos oyen. De manera que creo que logré completar ahí esa parte y el próximo mes pues continuamos. Pastor, no sé si podemos parar y que algunos pregunten o cómo. Amén. Me despido entonces de los que están viéndonos a través de Facebook. Que Dios bendiga rica y abundantemente. Esta es la iglesia de Cristo de Dios, La Senda. Que Dios les bendiga. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, aquí le estamos esperando. Estamos en la ciudad de North Bergen. ¿Qué más información puedo dar? 300 de las 75. Aquí le esperamos. Que Dios, amén. Aquí lo